Bien, buenos días. Los eventos de estos días, entre los problemas judiciales del señor Zapatero, la investigación o el requerimiento en la sede de Ferraz, pues han vuelto a poner en el debate público, a colocar en el debate público la cuestión de si hay una forma pues, de poder, digamos, destituir al presidente del gobierno por los escándalos que tiene y qué fórmulas puede haber, ¿no? Lo normal en estos casos podría ser que el gobierno adelantase elecciones y que los ciudadanos decidiesen. Cuidado en esta cosa con los calendarios. Si disolviesen alguno de estos días, las elecciones serían en pleno verano. Si son después de la primera semana de junio, ya casi nos vamos a poder en agosto, como se retrase mucho y no creo que fuera muy pertinente. Por lo tanto, el gobierno de momento creo que va a resistir el verano y va a retrasar un par de meses, las elecciones o cualquier decisión que tome hasta que pase el verano. Tampoco sería muy pertinente hacer unas elecciones en pleno septiembre, a principios de septiembre, porque las campañas serían en agosto. Esto tampoco tiene mucha lógica. Yo creo que los meses de verano el presidente del gobierno por lo menos ya los gana, ya va retrasando un poco el asunto. Pero bueno, puede disolver después del verano, puede disolver cuando quiera, pero obviamente disolverá en el momento que más le convenga. Además, sería un poco suicida el hecho de que disolviese por esta causa, que disolviese por los escándalos de Zapatero, por los escándalos que puedan surgir en la SEPI o en el registro, en el requerimiento que se hizo en Ferraz. Sería nunca yo vi tal cosa. Las elecciones se hacen para ganarlas, no para perderlas. Y hacer unas elecciones monotemáticas causadas por esto solo tendría sentido si no fuera Pedro Sánchez el candidato. Pero si Pedro Sánchez es el candidato, no tiene ningún sentido que disuelvan el peor momento de todos. Tendrá que esperar a que haya un momento adecuado para poder presentarlas. Y debemos recordar una cosa. Cuando haya elecciones, si se retrasan unos meses, no se va a hablar de corrupción. Se hablará de lo que esté de moda en ese último mes. Igual que, por ejemplo, las últimas elecciones hace 3 años, el 23J, no se discutieron ya los temas de las concesiones a Esquerra Republicana o las concesiones y amnistías no, todos los indultos que se hizo, etc. No se discutió nada de eso. Igual que en estas elecciones futuras no se va a discutir nada de Puigdemont, ni de amnistía, ni gas por el estilo. Y más, ni siquiera de corrupción si las elecciones son un momento adecuado. Pensemos que además en el medio va a haber un mundial de fútbol y eso, pues, la atención pública, se guste o no, la desvía, sobre todo si España tiene un buen resultado, estos debates pasan a un segundo plano, guste o no guste. Es así la política y la atención de los medios de comunicación. Entonces yo creo que hasta después del verano no se va a tomar ninguna decisión y después del verano, según lo que pase, se podrá este tema ser sustituido por otros en la agenda o por lo menos irlo olvidando. Incluso el registro de estos días en la sede de Ferraz puede incluso beneficiar, digamos, al gobierno en el sentido de que tapa el problema realmente grave, que es todas las derivaciones que puede tener el caso Zapatero, que tienen de concretarse, de ser ciertas, lo que se relata en el escrito de imputación, tiene que tener consecuencias en el propio Consejo de Ministros, de ser cierto lo que dice allí o llegar a concretarse en algún tipo de acusación. Entonces, eso tiene mucho más daño que lo que puede pasar en Servinavar, que lo que puede pasar en la SEPI, porque eso más o menos ya está descontado, ya está amortizado por parte de la opinión pública, porque forma parte de todo el inmenso cenagal de corrupción que estamos viendo en los últimos meses, que se está destapando en los últimos meses. Hasta ahí, bien. Entonces, de momento, a corto plazo, no tiene aspecto de que Pedro Sánchez quiera disolver las Cortes, escogerá en cualquier momento el momento más adecuado, pero aún así el tiempo, el calendario juega a su favor. No creo que motu propio decide disolverlas. La otra alternativa es una moción de confianza que a todos los efectos a día de hoy equivaldría a un adelanto electoral, porque la perdería probablemente. La moción de censura es simplemente declarar si confiamos o no en un presidente del gobierno. Y todas las fuerzas, incluida Podemos, pueden decir que no confían en él. Pero eso no obliga a escoger un candidato alternativo, que esa es la cuestión de la moción de censura, que es la única, digamos, iniciativa que puede tomar de forma legal, de forma constitucional, la oposición para retirar a Pedro Sánchez del gobierno. Bien, puede hacerse. Yo creo, mire, a día de hoy yo creo que una moción de censura tendría bastantes posibilidades de salir.
Podría, no lo sé, pero desde luego más que hace unos meses tendría. Primero porque a Junts ya no le va ni le viene, porque el único actor que puede jugarla de verdad es Junts, porque el PNV está gobernando con los socialistas. Es más, Junts, si no la apoya, queda como achicharrado, queda como quemado, porque una vez más se presentaría como un adalid del gobierno español y eso es lo que está esperando la Alianza Catalana para crecer. Si la Alianza Catalana lleva unos meses creciendo demoscópicamente en las encuestas, es porque se percibe a Junts como una especie de lacayo del gobierno español que no defiende a Cataluña, sino sus propios intereses, y que lo que busca es, digamos, salvar su propia situación, pero olvidando a Cataluña. Entonces, es mejor regalo que ese para la Alianza Catalana no podría haber que un Junts dándole la confianza a un Sánchez que no les cumplió con prácticamente nada de lo que prometió, exceptuando parte de la amnistía. Entonces, Junts a lo mejor le interesa por eso, por no quedar chicharrada y porque el calendario electoral también le beneficiaría. ¿En qué sentido? Alianza Catalana dijo que no se va a presentar a las elecciones españolas. Por lo tanto, el espacio de la derecha en unas hipotéticas elecciones españolas quedaría de nuevo pues, a disposición de Junts. Con todos los problemas que tiene, el electorado de derecha nacionalista quedaría a disposición de Junts, sin competencia en esas elecciones. Pero si son las elecciones municipales antes en Cataluña y Alianza obtiene muy buenos resultados, pudiera reconsiderar la idea de no presentarse a las españolas. Ahora no hay ningún motivo para que no se presente. Pero después, haciendo cálculos, podría perfectamente ser presionada a su dirección para presentarse. Entonces, a Junts le interesa que las elecciones españolas sean cuanto antes mejor en este escenario, en mi modesta opinión. Entonces, claro, habría una posibilidad de que saliera, no es segura, pero que saliese, porque si no sale con el apoyo de Junts queda muy, muy quemada. O sea, delante de su propio electorado. Entonces, ¿por qué no se presenta una moción? Porque tiene costes. Primero, porque queda muy poco tiempo. Una moción de censura instrumental, aunque salga ahora, bueno, pues hasta octubre y noviembre, más o menos, entre que configura un gobierno nuevo, ese Consejo de Ministros nuevo, pues tras reunirse con el presidente, que hipotéticamente sería Feijóo, disolvería las cámaras y convocaría elecciones para octubre o noviembre, ¿vale? Pues sería un adelanto menor. ¿Pero cuál sería el coste? Pues debilitar el propio discurso de las derechas. En esa moción de censura tiene que estar Vox sí o sí. Claro, y Vox ir una moción de censura del brazo de Junts, pues no sé si le vendría muy bien. Incluso al propio PP, después de unos años diciendo que es el independentismo, el golpismo, todo tipo de cosas, ahora de repente hacer un tipo de pacto, que algo pactarán para ese tipo de apoyo, algún tipo de acuerdo llegarán, llegas a acuerdo y de repente lo legitimas. Tu propio discurso de estos años pues queda como muy debilitado, queda como muy aguado. Por lo tanto, no hay un interés real en la moción. Aunque en estos momentos presentarla no daría especial aire a Pedro Sánchez. En todo caso, si sale, salió. Si no sale, quemas a los partidos que apoyen a Sánchez, porque los estás haciendo en ese momento pues, socios de Sánchez y dándole cosas. Y el aire que le puede dar es por unos meses. ¿Qué pasa? Tiene este elemento de desgaste del voto, de gasto de tu discurso de estos años, que es un gobierno ilegítimo, que es un gobierno que no tiene la mayoría, que pacta con partidos separatistas, y tú a lo mejor tienes que pactar con uno. Ese es el problema. Pero a día de hoy no sé si la dirección del PP sabrá, obviamente, porque el PP es el único que puede presentar una moción. No hay otra alternativa, salvo que alguien le preste votos a Vox para que la presente. Y no parece viable tampoco. Entonces, supongo que es una decisión difícil. Por un lado, puede sacarla, podría, opciones hay, si la negocian así podría sacar, pero por otro lado le desgasta sustancialmente. Entonces, pero también la alternativa tercera es no hacer nada, y no hacer nada tampoco como queda como muy bien a estas alturas. Pero bueno, pues es una decisión difícil, le corresponde a la dirección del PP. Yo creo que no van a tomarla y van a dejar que el propio socialista se desgaste. Pero cuidado con eso también, que unas elecciones siempre, lo único que se discute es lo que pasa en el último mes. Recordemos una vez más. Y dejar a Sánchez un año más es darle una oportunidad de que pueda aprovechar alguna circunstancia sobrevenida en el futuro para poder recuperarse. Pero bueno, es una decisión complicada. No apuesto por ninguna, pero yo creo que va a salir que no hay moción de censura.